hoy vamos a ver un poquito sobre la mentalidad romana, que es una cosa compleja. Ya vimos anteriormente Roma en su conjunto y ahora vamos a ver la mentalidad romana, ¿no? Lo que podamos ver, ¿no? Porque Roma, como hemos dicho, es tan grande que ha cambiado mucho la mentalidad, pero un poco, ¿no? Un poco. Profe, esas diapositivas no están en el aula virtual, ¿no? No, no, pero yo se las voy a subir, no te preocupes, María Fernanda, se Ya, las, se profe. las subo. Como hemos dicho, los romanos antiguos tenían vamos a dar ciertas claves de su forma de ser, ¿no? Ustedes han leído el libro del barro, pero yo ahora lo voy a sintetizar, ¿no? No sé si se han dado cuenta que los romanos antiguos eran, y eso lo señalaban, ¿no? Ellos mismos eran muy supersticiosos, y muy temerosos de la divinidad. Es decir, el romano estaba lleno de ritos y tradiciones que sorprenderían en el mundo, ¿no? Y tenía una visión muy, muy acendrada, muy fuerte de lo religioso. Y eran muy cuidadosos, muy temerosos de que las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas ocultas de la naturaleza vayan en contra de él. Entonces estaba muy pendiente de esas fuerzas ocultas de la naturaleza y para rendirle el homenaje debido, ¿no? Era muy supersticioso, muy religioso. Y a la vez era un hombre que tenía un pensamiento corporativo, como hemos dicho, ¿no? Corporativo. Es decir, su noción de individualidad era muy limitada y la noción era vivir para la familia, para el grupo social, para su barrio, digamos, en el momento que hubo cambios sociales, y para la ciudad. Para el romano pesan estas dos ideas, ¿no? Lo colectivo y lo religioso. De ello nace su gran noción del derecho, ¿no? Su implacable idea de seguir las tradiciones y las leyes a rajatabla, ¿no? Su respeto al derecho, que está vinculado, obviamente ya hemos visto que el antiguo derecho tiene un origen religioso, está vinculado con lo religioso, ha marcado la forma de ser del romano, ¿no? Y eso también ha marcado un sentido de subordinación al grupo y de fuerte sacrificio frente al grupo, ¿no? Ya las primeras tradiciones romanas, la leyenda de Rómulo y Remo, del suicidio de Lucrecia, del que ya hablamos, ¿no es cierto? Nos hablan de ello, ¿no? Rómulo funda Roma, y él amaba a su hermano Remo, a su hermano gemelo, pero su hermano viola la ley de Roma, la primera ley, y con mucho dolor Rómulo tiene que castigar aplicándole la pena capital. Ya desde Saque nos están diciendo los romanos qué valor tienen para ellos, el valor fundamental de la tradición. Los romanos eran gente muy, muy tradicionalista, muy, muy conservadores, ¿no es cierto? Muy apegados a sus tradiciones y sabían que la superioridad de esos valores, que ya les he dicho cuáles, bueno, la lectura les ha dicho cuáles son, ¿no es cierto? Esta severidad consigo mismo, la responsabilidad y la piedad, es decir, el gran respeto que se le tiene que tener a las cosas de la familia, de Dios, de la tradición y de las leyes y de la ciudad al final, es fundamental para ellos, ¿no? De esta idea de mentalidad colectiva y de digamos, visión religiosa extremadamente cautelosa del mundo, ¿no? Nace la noción de genio, ¿no? Que es este espíritu colectivo que impulsa a la familia, a un sindicato, un grupo, un gremio, perdón, no sindicato, no un gremio, para lograr sus cometidos, ¿no? Y también impulsa a la ciudad. Roma tenía su genio, ¿no? Y los romanos tenían una idea de misión trascendental. Los romanos tenían que consolidar y el mundo, ¿no? Esta idea de gravedad sobre esa misión y llevarlo a cabo con todo el empeño, más estas condiciones que tenían de entrega a sus tradiciones y sus condiciones personales, como la de ser estos
agricultores rudos, de un fenotipo, eso no dice la lectura, pero los romanos eran un poco achaparrados, pero de una constructura firme, ¿no? Eran chiquitos pero muy fuertes, ¿no? Y de mucho aguante, ¿no es cierto? Los hicieron lograr su cometido de llevar a, a lograr que una ciudad, una pequeña ciudad insignificante, se convirtiera en el eje del mundo y finalmente el mundo en general, ¿no? Pasó de ser una ciudad urbe a ser el mundo, orbe. Todo el mundo es romano, ¿no? Y eso no es poca cosa, ¿no? Como ya hemos dicho. Sin embargo, el mundo romano no, como hemos dicho también, no podía haberse logrado, definido, consolidado, si no se hubiera relacionado con el mundo griego, ¿no? Cierta mentalidad dura, cerrada, estólida, dice Barro, ¿no? Tonta, del romano se abre y se hace más flexible y más creativa por el contacto con el mundo griego. Ahora, los romanos ya de por sí eran lo suficientemente perspicaces para darse cuenta del valor y del nivel cultural de los griegos y asimilar y tomar asuntos prácticos que ellos tenían, ¿no es cierto?, para su propio beneficio, y también conocimientos, visiones del mundo que ellos tenían para su propio beneficio, ¿no? Entonces, ya con el contacto con el mundo griego, los romanos un poco amplían sus miras y se hacen mucho más poderosos. ¿Cuándo se da el contacto con el mundo griego? Ya se da con su lucha, con el primer griego que luchan es con Pirro de Épiro en el 280, quien había hecho una incursión hasta la península itálica, ¿no? Defendiendo la ciudad de Tarento, y en esta guerra contra Pirro de Épiro, que vemos a la derecha, los romanos logran la famosa derrota o victoria, bueno, en este caso una derrota pírrica. ¿Por qué? Porque si bien Pirro ganó todas sus batallas, no ganó la guerra. No tuvo las condiciones para sostener su triunfo. Y eso que Pirro era un gran comandante, etc. Pero ahí los romanos, con esa capacidad esa noción de responsabilidad y esa capacidad de ser resiliente, aprovechar las dificultades y sobreponerse y aprender de los errores, de estas derrotas, que felizmente no llevaron al fin a Roma, al contrario, y del contacto con el mundo y el pensamiento griego, se generó un avance, ¿no?, en la propia Roma, en su forma de pensar no solo la guerra, sino el mundo, ¿no? Ya poco tiempo después de que los romanos ganan las guerras púnicas, ¿no?, las guerras púnicas contra los cartagineses, los romanos van digamos, en coalición con algunas ciudades griegas contra otras ciudades griegas. Y al final esto permite que toda Grecia se quede como una especie de protectorado de Roma. Roma se pone al servicio Grecia se pone al servicio de Roma. Y esto se da en el 146 con la batalla de Corinto, donde Lucio Mumio y derrota a la Liga Aquea, ¿no es cierto?, entre ellos a Atenas, ¿no?, evidentemente, que es la que vemos aquí, la derrota y, no, miento, no Atenas, justamente Atenas es las pocas con Esparta que no integraron la Liga Aquea. Pero los aqueos, que estaban teniendo el poder más grande en ese tiempo, aliados con otros grupos, son derrotados y justamente los romanos consolidan su presencia aquí, y las ciudades que justamente iban a ser defendidas frente a los aqueos, al final terminan subordinándose a Roma, ¿no? En otras palabras, lo que pasa es que seguía la guerra, que era una guerra intestina, es decir, constante entre las ciudades griegas.
Roma muy inteligentemente se hace aliado de algunas y aprovecha el hecho de que se hagan la guerra entre ellas para intervenir en las guerras internas y generar su presencia ahí. Y lo que hacen es vencer a muchas ciudades, a esta liga, que las ciudades de la Liga Aquea, los corintios eran los más importantes, y, pero por su parte ya genera lazos de subordinación con las ciudades aliadas, ¿no? Como Esparta, etcétera. Y al final, poco a poco, se convierte en una provincia, es decir, parte ya ya no se le considera como aliados, sino como subordinados de Roma, ¿no? Si bien Roma conquista a Grecia, Grecia culturalmente ya hemos dicho que es superior y conquista a Roma, ¿no? Ya desde antes de la conquista de Grecia, Escipión el africano, que es el gran vencedor de los cartagineses, fue educado a la manera griega, con preceptores griegos, educado con los grandes textos griegos, con el Iliada y la Odisea, y él cambia un poco su manera de ver, esta manera de ver colectiva, por la manera de ver griega individual de gestar un héroe, ¿no? La idea del héroe, el héroe, ya sea Aquiles, Ulises, penetra mucho en el Escipión el africano, y él quiere demostrar una habilidad personal, quiere evidenciar su personalidad frente al grupo, ¿no? Digamos, trascender en la historia. Eso es más o menos lo que insufla el pensamiento griego en Roma, ¿no? Y si puede el africano no era para nada poca cosa, ¿no? Él vence ni más ni menos que a los más temibles enemigos de los romanos, que eran los cartagineses, justamente también por haber asimilado algo de este espíritu de heroísmo, es decir, de querer tener una visibilidad personal, ¿no? Frente a la historia y frente a los demás. Frente a Escipión se da la reacción romana, ¿no? Que es la de Catón, que vemos a la derecha, ¿no? Esta reacción romana que muestra, señala que el carácter es un carácter soberbio, es un carácter nada solidario, y es un carácter que potencialmente puede llevar a la ruina a cualquier pueblo. Y de hecho, Catón decía, bueno, los griegos han llegado a grande, pero han bajado también mucho, no han logrado nada. En este momento están rotos intestinamente, o sea, por dentro están rotos. Y entonces Catón reacciona y él habla, no, tenemos que dejar la vieja educación, tenemos que mantener, perdón, la vieja educación romana, es decir, que los hijos se cultiven por los valores con los padres en la casa y no dejarlos a manos de preceptores griegos que les llenan la cabeza de estas nociones de héroe, de heroísmo, etcétera, ¿no? Catón dice la severidad, la austeridad en las costumbres, el hecho de que no pensemos individualmente, sino colectivamente, dando todo por la patria, es lo que nos va a dar el triunfo, ¿no? Pero al final, estas posiciones siguen el tiempo, y un pariente de ambos, Escipión e Emiliano, específicamente más de Escipión, el africano, la familia de sus Escipiones, será quien más o menos desarrolla una visión conjunta o sea, logra llegar al equilibrio entre estas dos visiones y plantea que la educación en Roma tiene que tener en cuenta los grandes, el pensamiento griego, que es avanzado, que da una visión del hombre muy profunda, etcétera, etcétera, pero teniendo en cuenta que los valores romanos han sido los que han generado una civilización que en el fondo ha sido superior, por lo menos militarmente, que la griega. Entonces, se habla de una conjunción, parece que Emiliano, entre los valores romanos y griegos, y bueno, en fin, ¿no? Es como que ¿no? Sin embargo, los miedos de Catón se hicieron patentes, ¿no? Se hicieron patentes, y los padecerá un pariente suyo, que es Catón el joven, ¿no? Es Catón el censor, el viejo,
Pero Catón el joven padecerá lo que ocurrirá luego que Roma va a tomar todo el poder en el mundo, ¿no? Que con astucia, con sagacidad, con prudencia, con equilibrio, logra todo eso. En Roma, tanto como por la irrupción de bienes y riquezas, tanto como con el cambio de paradigmas, ¿no es cierto?, el ingreso del paradigma griego, va a verse una primera época de decadencia, ¿no? Una primera época de decadencia que Cicerón la grafica muy bien y habla de él. Cicerón toma a colación los viejos valores romanos, dicen, no, tenemos que volver a eso, porque hay gente como Julio César, y de hecho después, incluso el propio César Augusto, aunque se modera y tiene en cuenta los valores romanos antiguos, también tiene esa actitud, como Julio César, como Pompeyo, etcétera, gente que no hemos estudiado, pero bueno, en fin, personajes de la historia romana, que eh, son ambiciosos, ¿no? Son totalmente ambiciosos, que quieren tener un espíritu de figuración personal, de desarrollo personal, y la idea de la personalidad, que es una idea griega, ¿no es cierto?, comienza a hacerse mucho más fuerte, como el individuo, ¿no es cierto?, que, digamos, lleva a cabo una gran misión, ¿no? Eso, al fin y al cabo, va a cobrar lo suyo, ¿no?, en Roma. Si bien, como digo, el individualismo absoluto se da a partir del siglo primero, más o menos, primero en general, bueno, no absoluto como el de ahora, ¿no? Pero fuerte, ya desde finales de la República, como asume Cicerón, hay un cambio en la visión romana, ya no hay esta idea del respeto de esos valores y este sacrificio por el pueblo, por la comunidad, ¿no? Por lograr que también sacrificarse no era una mala idea, ¿no? Ahora no tendríamos ningún problema, pero sacrificarse y hacerlo todo, pero también exhibir un poco, dejar tu huella, tu imprenta, tu forma de ser en los actos que haces para quedar en la historia, ¿no? Y ser recordado. Esto genera pues estos ambiciosos, gente que hizo mucho bien a Roma, ¿no? Como Julio César, que le dio todas las Galias, etcétera, ¿no? Pero esta imagen ya de personalidad de gente atractiva, que grandes grupos romanos lo idolatraban y otros lo odiaban, generó que ya Roma no era un espíritu de cuerpo anónimo, sino ya habían figuras visibles que luchaban por el poder. Y estas figuras visibles que luchaban por poder, personalidades, egos, llegaron a una crisis en Roma, que ya la conocemos todo y que se solucionó cuando entra uno de estos ambiciosos al poder, que es César Augusto, que es el emperador, ¿no? Pero ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya hay cadencia generalizada, ¿no? Sí. Profe, en todo caso, yo supongo que ha habido algún representante que como que tomó la decisión de decir como que ya vamos a asimilar esto de los griegos y esto no, o fue por naturaleza de todos los pobladores que cada uno comenzaba a asimilar esa cultura. Claro, fue una cuestión, como tú dices, María Fernando, algo progresivo que se fue dando, ¿no? No te digo de todos los pobladores, porque el pueblo romano poco le llegaba, ¿no? Pero de los aristócratas, es decir, la gente que eran las familias importantes, comenzaron a sentar posición frente a estos nuevos valores griegos. Algunos lo asimilan muy prontamente, otros no, otros hacen reacción, etcétera, etcétera, y poco a poco se va, digamos, acomodando, haciéndose costumbres, ciertas ideas, y dejándose de lado otras, ¿no? Siempre va a haber personajes que van a reaccionar contra esta forma de ser, como lo fue Cicerón y Catón el joven, ¿no? Ya ni se diga Catón el viejo, que es el que ya hablamos antes. Y tanto Cicerón como Catón el joven morirán buscando que los viejos valores romanos, como son estos valores que ya expliqué anteriormente, de subordinación de la voluntad personal al colectivo, ¿no es cierto? Y no querer figurar, todavía perduren. A Catón el joven, Catón el joven se suicidó justo antes de caer en manos de Julio César.
en la batalla que hizo contra el Senado. Dicho sea de paso, eso también coincide con los tradicionalistas como Cicerón o Catón. Ellos eran muy partidarios del régimen republicano, es decir, donde todo un colectivo que es Roma logra su misión trascendental. En cambio, los Césares, Julio César, etcétera, etcétera, y sus aliados, tenían una visión más personalista, ¿no? Como ya he dicho, ¿no? Y esta visión personalista los indujo a crear no lograron hacer una monarquía, pero hicieron una cosa muy parecida a una monarquía que fue un imperio, ¿no? El imperio romano. Entonces, en esta lucha de Julio César contra Catón y contra Cicerón, dicho sea de paso, contra los dos porque son contemporáneos, Catón se tiene que suicidar para no caer en manos de César. Y Cicerón le perdona la vida, o sea, se escapa, le perdona la vida, pero el sucesor de César, que es Marco Antonio, lo manda a asesinar a Cicerón, justamente porque era pues, otra gente que no tenía, digamos, esta visión corporativa comunitaria, sino ya más personal. Esta crisis que se da en altos niveles ya se agudiza totalmente cuando ya hemos hablado de la crisis del siglo segundo, tercero, sobre todo el siglo tercero, cuando el pueblo ya no tiene estos valores y en el pueblo se pierden estos valores y ya no hay una lógica de, digamos, sacrificio por la patria o lo que fuera, ¿no? Sino la lógica de disfrutar las comunidades que ha traído el Imperio Romano, es decir, la paz romana, un comercio, pues, impresionante, ¿no? Se traían cosas desde China, se traían cosas desde el sur de África, jirafas, todo lo que querías pues tener en Roma, ¿no es cierto, no? Nosotros ahora decimos, ay, ahora es una época de gran comercio. Bueno, en esa época también, todo lo que querías podías tener, salvo las cosas americanas que no se sabía que existía, pero todo lo demás estaba disponible, ¿no? Y había mucha ostentación, lujo, riqueza, ya una riqueza lujuriosa, ¿no? Que hizo mella, ¿no? En la sociedad romana. Pero la sociedad se transforma profundamente y pierde también sus bases de valores, sobre todo a partir del siglo segundo y el siglo tercero. Muy bien, muchachos. Voy a terminar voy a detener la